¿no es cierto? Un orden ya preestablecido, que es inspección, auscultación, percusión, palpación, ¿no? Y siempre lo ideal para una evaluación es que el paciente esté en una camilla dura, sin almohadas, con una luz adecuada y tener el orden a la hora de examinar el abdomen. Pues en pediatría, más de ustedes, ¿todos han examinado ya abdomen? ¿Sí? No se cumple esas reglas. Nosotros nos tenemos que acomodar al paciente, no es el paciente a nosotros. De repente doblarnos, agacharnos, no sé, incluso en el brazo de la madre, en el brazo del padre, porque el que el niño llore, o que el niño esté irritable, o que el niño grite, no es una excusa para no examinar. No puedo decir que la anamnesis de por sí vaya a completar y que yo con solo preguntar puedo llegar al diagnóstico. Sobre todo en abdomen, porque el dolor puede ser referido, una neumonía, un cuadro neumónico, un cuadro de diabetes puede dar dolor abdominal. Si no examino, no voy a poder concluir y exactamente el diagnóstico, llegar al diagnóstico, y además puedo hacer intervenciones innecesarias y hasta cirugías o exámenes invasivos que no requiera el paciente solo por no haber examinado. Entonces, nosotros somos los que vamos a determinar, y el niño y los papás, las circunstancias adecuadas en el momento en que podamos hacer, en qué momento vamos a hacer el examen físico. A veces los chicos que ahora están en la práctica y los que han estado en práctica conmigo saben que a veces yo me salto, ¿no? Primero le examino la barriga, luego el pulmón y dirán, uy, esta doctora examina como quiere, y no es así, es que yo me adecuo, tengo que ver en qué momento es más adecuado para examinar cada cosa. Lo último que debo examinar es lo más invasivo. O sea, yo no voy a ir de frente, vengo porque mi hijito tiene el prepucio redundante, de frente voy a ir al pene. No, tengo primero que examinar, ir conociendo al paciente. Vengo porque tiene una heridita en su potito. Ya señora, échalo boca abajo. No, pero usted ha venido por el potito. No, ustedes al niño tienen que irlo examinando, ganando su confianza y explicarle lo que le van a hacer de acuerdo a la edad que tiene el paciente. Si es un lactante, ¿a quién debo explicar? ¿Al papá o a la mamá? Si es un niño más grandecito, un preescolar de 2 a 5 años, al niño yo le puedo explicar, no te voy a hacer daño, voy a escuchar. ¿Y quién es el que debe desvestir al niño? Es el papá o la mamá, no nosotros. Porque el niño así va viendo que el papá está colaborando y de alguna manera que lo que le están haciendo es lo correcto. ¿Está bien? La topografía abdominal nos ayuda mucho porque el próximo año ustedes van a ser internos, van a tener que hacer historia clínica. Cuando yo describa el abdomen, voy a decir, tiene una cicatriz en abdomen. ¿En dónde? Igualito que en adultos, topografiar es importante para ubicarnos en qué parte del abdomen están las lesiones o las tumoraciones o las deformaciones. Entonces trazamos una línea imaginaria a nivel de las clavículas que llega desde la clavícula, en la parte media hasta la región inguinal, y hago 2 líneas imaginarias, igual 2 horizontales a nivel del infracostal, gracias, y sobre las esquinas, las crestas iliacas. ¿Ya? Disculpen, pero desde las 8 estoy que enseño, así que... En la inspección es importante porque en la inspección el solo ver me puede traducir muchas patologías. El solo mirar sin tocar puedo hacer diagnóstico, en el niño sobre todo. Entonces mirar en una luz adecuada, lo ideal es en el decúbito supino, o sea, echado boca arriba, es lo ideal. Y de ser posible también examinarlo de pie. Pero ¿se puede dar eso, Brian? ¿Se puede dar eso siempre? No, a veces, ¿qué le digo? Señora, párese de lejitos y levanten el polito para mirar de lejos, ¿no es cierto? Porque a veces el niño llora, le tiene miedo a la camilla, relaciona camilla con vacuna. Y la mamá dice, si te portas mal, te va a poner vacuna el doctor, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, si viene por dolor abdominal, yo lo observo cargadito y veo que el vientre con la justa se mueve, es un movimiento muy limitado, probablemente sí le duele la barriga, porque el dolor hace que poco movilicemos, ¿no? En nuestro paciente con distrofia muscular que tiene neumotoras y tiene un DREN, ¿ese pulmón se mueve? No, porque el dolor limita la motilidad. Entonces, miremos, observemos.
de frente, de perfil, ver cómo se asocia, si hay movimiento con la respiración durante el reposo, y desde mirar yo ya puedo identificar. La inspección, la mamá viene muchas veces diciendo: doctora, mi hijito es panzón, tiene un tumor en la barriga. Hasta los 3 años, la barriga del niño es así, redondeada, redondeada. ¿Por qué? Se parece que es abalonada, que está distendido. ¿Cómo yo lo diferencio? Lo pongo en decúbito, y si la barriguita, o sea el abdomen, no sobrepasa el tórax, o sea está a la misma altura del tórax, es que no está distendido. Esta es la imagen de una barriga normal de un niño menor de 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué es que la barriguita de un niño menor de 3 años es globulosa? Y ojo, las edades también es importante que sepan que no es matemático. Puede haber un niño de 2 años que ya su barriguita no sea así, pero más o menos para que se oriente. ¿Por qué es globulosa la barriguita? Porque en relación al tórax, el abdomen es de más tamaño. El hígado, y el vaso y los órganos intraabdominales en relación al tórax son de más tamaño. En relación, o sea, no es que sea más grande, sino en relación. En la inspección, ¿qué debemos ver? Debemos ver piel, panículo adiposo, los músculos, la motilidad, la forma, las dimensiones y sobre todo, en menores de un mes, el ombligo. En la piel, ¿qué vamos a describir cuando hagamos historia clínica? Presencia de estrías en Cushing, ictericia en pacientes con ictericia patológica, presencia de equimosis, una equimosis periumbilical, puede ser una pancreatitis hemorrágica, presencia de equimosis petequias en pacientes con problemas hematológicos. Todo eso veamos en piel. Los músculos. Cuando yo me refiero a la inspección solo mirar, puede ver, y vamos a ver una figura más adelante, que hay ausencia de músculos, una enfermedad congénita que es motivo de referencia al urólogo o al cirujano pediatra o al hospital, como quieran, a un centro de mayor referencia, porque la ausencia de músculos abdominales me puede dar asociación con problemas renales, hidronefrosis o generar problemas renales. La motilidad, lo que les mencioné, si un niño viene por dolor abdominal y hay una motilidad limitada, probablemente sea un abdomen agudo. La forma o dimensiones, solo mirando, si yo veo un abdomen asimétrico, puede haber presencia de una tumoración. Y el ombligo, que es un motivo de un capítulo aparte, que lo vamos a mencionar durante la clase. Entonces, esta es la foto de un niño normal hasta los 3 años, ¿no? En la piel, lo que les mencioné, la circulación venosa colateral, ¿qué traduce? Traduce hipertensión portal, ¿no? Ictericia, hemorragias y la presencia de edemas. Entonces, si yo veo un abdomen o un niño con ictericia, como ven en la fotito, ¿no? Y la ictericia es patológica, o sea, aparece en el primer día de vida y dura más de un mes, ¿no? Entonces yo estoy frente a una ictericia patológica. Y yo me tengo que ubicar en la edad del paciente. En pediatría todo es con edad, con matemática, con calculadores. Entonces, si es lactante, ¿hasta qué edad es lactante, doctor? Hasta los 2 años. Si es lactante, si es recién nacido, yo me ubico. Si es recién nacido y apareció antes del mes, o persiste después del mes, o sea, es un lactante menor, preguntarme, ¿cómo son las heces? Antecedentes de la mamá, grupo sanguíneo de la mamá, ¿no es cierto? Si el niño está grave, no está grave. Entonces, eso más o menos me orienta a pensar. Obviamente, una hemorragia o una enfermedad hemolítica recién nacida, el diagnóstico va a ser en el momento, o sea, en los primeros días de vida. Va a ser un niño con una enfermedad grave, ictericia, palidez, en el contexto de una madre RH negativa, probablemente el papá diferente grupo, ¿no? Eso ya ustedes lo han hecho en neonatología. Pero a veces eso no es tan fácil, el diagnóstico es más difícil, el inicio es más insidioso, la clínica no es tan marcada, viene al mes y 7 días, al mes y la semana, y viene amarillo el niño. Entonces ustedes dicen, bueno, puede ser una ictericia fisiológica que se ha prolongado un poquito, pero hay que preguntar. Color de las heces.
el color de las heces al comienzo en una atresia de vías biliares puede tener algo de color porque todavía no terminó de obliterarse las vías biliares que están rudimentarias. Y puede aparecer y la mamá te dice, no, está normal, el color amarillito. Entonces, si puede, después de las 2 semanas, empezar a hacer acolia o hipoacolia. Entonces, todo niño que tenga ictericia y que ustedes están en su poste, en su centro de salud, y hay heces acólicas, si ustedes de preferencia mirarlas, es un niño que probablemente tenga una atresia de vías biliares. Y si ustedes no lo derivan antes del 3er mes de vida, o mejor, en menos de 2 meses de vida, ese paciente entra a cirrosis y se muere. Ya no hay alternativa de tratamiento. ¿Por qué es urgente? Porque ustedes no van a poder hacerle una colangiografía o una colangiografía intraoperatoria o una angioresonancia o una colangioresonancia en su poste. Una ecografía de repente, la ecografía va a haber ausencia de vesícula, ¿no? Te orienta. Pero al final, ¿cuál es el tratamiento? Es la derivación biliodigestiva, o sea, la CASAI, que es juntar el intestino, ¿no?, a la salida de la bilis para darle tiempo al paciente, porque al final ese paciente va a entrar a trasplante. Pero si yo no lo mando antes de los 3 meses, entra cirrosis y no va a aguantar el trasplante, porque el trasplante no es algo que rápidamente yo lo puedo programar. El quiste de colédoco me da lo mismo, la misma sintomatología. O sea, hipoacolia o acolia, pero a veces puede ser intermitente porque como hace un efecto de válvula, ¿no?, el quiste, pero igual es ictericia obstructiva. Y para eso ustedes saben lo que es síndrome colestásico, cuando el porcentaje de bilirrubina total es mayor al 20% del valor total, ¿ok? Diferente si yo me ubico en un niño que está yendo al nido o que está en edad escolar y viene amarillo, yo no voy a pensar en una atresia de vías biliares, ¿no es cierto? Ni voy a pensar en un quiste de colédoco. Tengo que ver las vacunas, si ha recibido vacuna para hepatitis A, porque no la pone el ministerio, pero a veces puede ser pagada, o el antecedente epidemiológico. ¿Quién ha estado amarillo en el colegio? ¿Cuántos niños han estado faltando? ¿Ha comido acá afuera su huevo, papa con huevo? Eso ahí, típico, ¿no? Y si es un paciente que consume carne de cerdo, o sea, la carne de cerdo puede dar también, o sea, el consumo de carne de cerdo en malas condiciones puede dar hidatidosis, y la ubicación de la hidatidosis preferentemente, ¿dónde es? En el hígado, y segundo en el pulmón. En Lima hay hidatidosis hepática, por si acaso. Más frecuente Junín, Huancavelica, Puno, Pasco, pero en Lima, en el Callao también. Entonces, consumo de carne de cerdo, ¿no? Obviamente el niño va a estar amarillo, pero va a haber dolor en la zona, aumento del spam hepático, a veces se puede palpar una tumoración en casos ya más avanzados, ¿no? Y esta es una tabla que me sirve para una tarjeta, que me sirve para tamizaje, para atresia de vías biliares. Muchas veces la mamá considera esto o esto como deposición normal. Me ha pasado con pacientes con atresia de vías biliares. Doctora, mi hijita hace la caca normal, y viéndola era una deposición acólica. Lo que pasa es que es normal para ellos, no lo sé. Entonces, en algunos países estas cartillas las tienen en el carnet de vacunación incluido para que lo señale la mamá. Pero ustedes, como recomendación, ténganla, pues ustedes tienen celular o le imprimen, no sé, están en internet y le enseñan, señora, ¿de qué color? Enséñeme. Entonces es más fácil, ¿no?, que lo identifiquen. Si hay acolia y hay ictericia, ¿qué haría Brian con el paciente? Me llama, doctora, acépteme la referencia, ¿no? Sí, lo mando esa referencia, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Observando al paciente, puedo ver, en esta imagen se ve que la barriguita es como arrugada, ¿no?, como la de una viejita o como la de Shirley, creo que era la que se había hecho la lipo y se le notaba todo así grumosa. Ya, eso, ¿no? ¿Qué pasa acá? Se ven los pliegues cutáneos que van así, como que radiados al ombligo. Y estos pliegues cutáneos que van radiados al ombligo me indican la ausencia de los músculos rectos y oblicuos del abdomen. Esto es un síndrome que se llama el síndrome de Prunbelli. Es raro, es 1 en 50.000, es más frecuente en hombres, son 20 en 1, pero acá hay, y derivados de provincia. Entonces,
A lo que voy es, si yo identifico esto, veo reptación, veo la motilidad, veo la barriguita así, lo deriva. ¿Por qué? Porque está asociado con malformaciones renales. ¿Está bien? Con criptorquidia, con hipospadia, pero sobre todo con problemas renales. Entonces es motivo de referencia. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? ¿Le hicieron alguna ecografía? No. El diagnóstico es clínico. Ciruela pasa. Ciruela pasa. Crumb-Belly, Eagle Barrett o abdomen de ciruela pasa, así se llama. Entonces, en el examen puedo preguntar, ¿qué pasa si ustedes en la imagen de un niño de 18 meses, no sé qué edad después, no me acuerdo, y ven que es reptación del intestino con ausencia de los músculos abdominales? ¿Qué harían con el paciente? Observar, mirarlo, decirle que haga ejercicios o derivarlo porque se asocia con malformación. Derivarlo porque se asocia con malformación. Otra causa, otra tumoración que es muy frecuente, hoy día hemos visto justo uno, es la diastasis de rectos. Cuando ustedes ven a un niño, sobre todo en lactantes, echadito, ¿no? Echadito, en decúbito, y la mamá viene y te dice porque nota como un hundimiento del epigastrio, por eso sirve la topografía, ¿no? En la zona del epigastrio, como una lengüeta que se hunde. Y a la hora que lo hacen levantar al niño, o a la hora que le flexionan las piernas sobre el abdomen, o sea, cuando aumenta la presión abdominal, se ve una tumoración. Esa tumoración indica que hay una diastasis de rectos. La diastasis de rectos no se hace nada, es simplemente evitar que el niño tenga sobrepeso o si tiene enfermedades pulmonares que sean bien manejadas para no aumentar la presión intraabdominal con la tos. ¿Está bien? ¿Sí? El diente de batracio. Este vientre que es un vientre que se ve péndulo, que se va hacia los extremos, ¿no? Hacia los flancos, es típico de un paciente que tenga desnutrición severa o raquitismo. Paciente que vean esta imagen asociado a cualquier síntoma es paciente severamente enfermo y debe ser hospitalizado. Es decir, desnutrido severo es un paciente que igual a sepsis, igual a muerte rápida. Entonces es un manejo que tiene que ser hospitalizado, antibióticos, seguir toda una serie de protocolos durante 7 días para evitar la muerte, porque se mueren por hipoglicemia, por hipotermia, infecciones, por deshidratación. ¿Sí? Si vemos en un niño recién nacido, esta imagen viene nace distrés respiratorio y veo el abdomen excavado. ¿Por qué sé que es excavado? Porque está por debajo de las crestas ilíacas. Acá se ve el abdomen y acá están las crestas. Entonces se ve más abajo, a nivel de abajo. Eso significa que ese paciente, todo su contenido abdominal está en el tórax. Es una hernia diafragmática y es de tratamiento quirúrgico. Es urgencia, ¿no? O una emergencia neonatal. ¿Sí? La motilidad. Normalmente el abdomen se mueve al compás de la respiración. Cuando ustedes tengan un paciente, un niño que viene por dolor abdominal y casi no se mueve, piensen cirujano, por favor, porque es un cuadro peritoneal. Pero si aparte yo veo movimientos de reptación, sobre todo de izquierda a derecha, en un niño, por ejemplo, que nació normal, parto normal y que a la 3ª semana empieza con vómitos lácteos, no tiene fiebre, luce bien, lacta bien, pero lacta y a los 20 minutos, 30 minutos, vomita, lácteo. ¿Ya? Piel todo normal, reticulado, nada, luce bien el paciente. Entonces pensamos en una hipertrofia congénita pilórica, que generalmente lo que da son ondas peristálticas visibles. Y les he puesto una imagen, ahí se ve. ¿Se ve la bolita? Después de lactar, la mamá dice, después de lactar le siento una bolita. ¿Por qué? Porque como hay hipertrofia, al llenarse se nota pues el estómago y luego lo vomita y pasa todo, ¿no? Puede ser, hay factores de riesgo para hipertrofia congénita del píloro. Decían que en la pregunta de neonatología les habían puesto macrólidos para uso para pacientes neonatales, ¿no es cierto? La eritromicina, que es para tratamiento de algunas patologías neonatales, hay que conocer que tiene un riesgo.
la eritromicina es un fármaco que aumenta la motilina, y al aumentar la motilina, que aumenta el movimiento intestinal o el movimiento gástrico. Esto puede producir hipertrofia pilórica. Entonces, si yo tengo que usar macrólidos, o sea, tengo un coqueluche, porque es diferente a la clamidia, esa que es objetiva, ¿no? O sea, esa es de elección. Pero si tengo un coqueluche en un niño menor de un mes, es mejor usar acitromicina, porque la eritromicina corre riesgo de hipertrofia congénita del píloro, ¿ok? Entonces, de repente le pongo en el examen paciente de un mes y medio, un mes y 10 días, que estuvo tomando eritromicina y ahora empieza con vómitos lácteos. Post 30 minutos, pero lo demás está normal. No van a poner gastritis, pues, porque gastritis, ¿qué da? Dolor, irritabilidad, y el niño no quiere. Cuando tú tienes gastritis, te duele algo, sabes que tomas la gastritis, tomas, te duele más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el niño? No tomar, entonces rechaza la leche. En cambio, en hipertrofia del píloro, el niño toma ávidamente, quiere tomar su leche, ¿sí? Así como él toma su trago, así bonito, ¿no? ¿Ok? El aumento del tamaño abdominal. Cuando nosotros vemos un abdomen mayor, diferente a lo que hemos dicho, que normalmente el abdomen es globuloso, pero yo veo que el abdomen está de mayor diámetro. Normalmente no medimos el abdomen en el niño. ¿Hemos medido en algún niño? No, no es una medida común. La medimos cuando necesitamos. En pacientes con sospecha de tumoraciones, en ascitis, en pacientes con obesidad, para determinar el perímetro abdominal. Pero si hay un aumento del diámetro abdominal, tengo que pensar muchas cosas. Desde obesidad, diástasis de rectos, desnutrición, les enseñé el paciente con el abdomen batraciano, ascitis, en el síndrome de Down también, porque el síndrome de Down tiene flacidez de los músculos, en la ausencia de músculos como el Plum Belly o Sibela Pasa, en ascitis fetal, que es en el Turner se ve esto, ¿no? En paciente neonato que tenga un abdomen distendido realmente, puede ser riñones poliquísticos. En tumores de pared abdominal, un niño de 1 año que encuentras aumento del perímetro abdominal y asimetría, o sea, para un lado, tumor de Wilms, ¿no? Megacolon agangliónico. ¿Cómo sospecho en un megacolon? Niño que no elimina meconio y que al hacerle el tacto rectal, la ampolla está vacua, ¿no es cierto? En la ausencia de la inervación, o Hirschsprung se llama, ¿no? Que es más frecuente en síndrome de Down. Entonces, ustedes no van a decir, aumenta el perímetro abdominal, saca la lista que ha sacado la doctora, vamos a hacer todo el chequeo de todos. No, porque es de acuerdo al contexto del paciente, ¿sí? Entonces, en la imagen que vemos aquí, vemos un abdomen que está distendido, sí. ¿Por qué, Rodrigo? Porque pasa el tórax. Además, la piel, ¿cómo se ve, doctor? Está durmiendo el doctor. ¿Cómo se ve la piel? Lustrosa, ¿no? Brillosa, ¿sí? ¿Y qué más ves, doctor? Ves signos de hipertensión portal. Entonces, cuando tú seas interno el próximo año, vas a describir abdomen distendido, piel lustrosa, sí, y circulación colateral, ¿no es cierto? Y lo pongo de frente y veo, no es el mismo paciente, pero protrusión de cicatriz umbilical. Esto no es hernia, por si acaso, es la misma citis, me está haciendo que protruya la cicatriz. Este es un paciente con problema hepático, cirrosis. Este es un paciente con linfatictasia intestinal. Ambos son enfermedades, uno que no produce proteínas, por eso que tiene ascitis, y el otro porque pierde proteínas, por eso tiene ascitis, por hipoalbuminemia, ¿no? ¿Sí? Okay. La distensión abdominal igual, me ubico en edades, recién nacido y otras edades. Recién nacidos, idiomeconial, pensar fibrosis quística, puede ser signo de fibrosis quística, estenosis pilórica, ya les puse el ejemplo, A3 intestinal, va a haber cialorrea, dificultad respiratoria probablemente por el contenido, fístula traqueoesofágica, también igualitos, dificultad respiratoria y babeo, ¿no? O sea, presencia de mucha saliva, síndrome de abstinencia de alcohol, bueno, los antecedentes perinatales de la madre, enterocolitis necrotizante, es un neonato que está hospitalizado, puede ser bajo peso o prematuro, que tiene síntomas de sepsis, ¿no? Fiebre, pobre lactancia, letargia, etcétera, ¿no? O hipotermia.
Y ascitis también, que puede ser ascitis neonatal, de Nel Turner o cualquier enfermedad del touch, ¿no? En otras edades, de acuerdo al contexto, pues un niño con diarrea puede ser un niño paralítico, un niño con dolor abdominal. Estuvo hace 2 días con dolor abdominal, fue a la posta, me dieron Gaseobet y ahora el dolor ha seguido y está distendido. Entonces pienso en una obstrucción. Paciente que ha sido operado previamente, adherencias, ¿no? Entonces, todas estas causas me pueden dar obstrucción, aumento del volumen, del diámetro abdominal. Ya hablamos motilidad, ya hablamos dimensiones, ahora hablemos del ombligo. Como les dije, el ombligo es un tema aparte, porque hay un montón de patologías, pero acá lo que nos interesa como médicos generales es identificar las más importantes, ¿sí? Porque las que no, ustedes las derivan y nosotros incluso hay que leer a veces, porque tenemos casos raros. Normalmente el ombligo tiene una vena y 2 arterias, ¿cierto? Es lo normal, ¿sí? Les puse una figurita, acá no, cuando la tengan ya, ahora la copia la delegada, se va a ver, ¿ya? Qué bonito se ve, una arteria y 2 venas en esto. Y este es el color, eso lo he agregado ayer porque dije, hay que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, este es el color normal. ¿Qué color es? Nacarado. Blanco, nacarado, ¿no? Como cuando se hacen en las uñas estas, ¿no? La francesa, ¿no? Puede ser azulado. Ese es un ombligo normal. ¿Por qué es importante? Porque si yo veo una arteria y una vena, ese niño puede tener malformación, ¿sí? Renales, cardiológicas, puede tener síndrome de Down, puede tener alguna trisomía. Entonces hay que contar, ¿sí? En un porcentaje puedes tener una vena y una arteria y ser normal, sí, pero en el menos. Entonces, por eso es importante contar, ¿sí? Viene el paciente y tiene 3 semanas y presenta una tumoración pequeña, de menos de 10 milímetros. Por eso se tiene que aprender Brian porque es pregunta del examen, ¿ya? Menos de 10 milímetros. Y sale un poquito de secreción así medio serohemática, pero no huele feo. La piel de piel circundante, ¿tiene rojo? ¿Tiene flogosis, doctora? No, ¿no es cierto? Está bonita. Entonces esto es un granuloma. ¿Por qué se da granuloma? La suegra viene y dice, no, la chica no sabe cuidar a su hijo. No, se da porque a veces la mamá la ha limpiado muy superficialmente, con temor, y ha quedado un poco húmedo, ¿no? El ombligo del niño se limpia con alcohol blanco, no con alcohol yodado, y con gasa, no con algodón, porque si no el algodón bota pelusa y también puede formar granuloma. Y sin temor, moviéndolo adelante, detrás, porque la mamá a veces lo limpia así, ¿no? Así, con toquecitos. Y así no va a secar, porque ¿por qué se cae el ombligo? Porque se seca, ¿no es cierto? Y se momifica. Normalmente el ombligo se cierra entre el 7º día y 11º día, ya. Entonces alrededor de la primera y la mitad de la segunda semana. Si demora, puede ser porque no le han limpiado bien, o puede ser que haya algo. Por ejemplo, si yo veo falla de caída del cordón e inflamación circundante, puedo estar frente a una alteración de adherencia leucocitaria, un problema inmunológico, o sea, un problema de respuesta, que el leucocito se suelta, pero que no se adhiere frente a una respuesta infecciosa, ¿no es cierto? Frente a un cuadro infeccioso. Entonces, o también puede ser la persistencia del uraco. ¿Cómo sospecho? Porque puede salir como orina, un líquido, ¿no? Entonces ahí puede ser eso, ¿no? Pero la mayoría de los casos es por mala limpieza. ¿Está bien? Ok, entonces, falla de caída de cordón, mala higiene, granuloma, persistencia del uraco o alteración de la adhesión leucocitaria, ¿sí? Esas son las causas. Y el hipotiroidismo también puede ser una de las causas. ¿Está bien? Onfalitis. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Acá yo no veo tumoración. Lo que yo veo es el cordón umbilical. ¿Está del mismo color que en la primera imagen? No, está medio verdoso, ¿cierto? ¿Sí? Está medio verdoso. ¿Hay eritema periumbilical? Sí, ¿no? Hay eritema acá, hay eritema. La onfalitis es un tratamiento que requiere hospitalizar, porque yo a un neonato no le puedo dar tratamiento oral. Y hay gente que ha matado a niños por darles tratamiento oral,
por una dermatitis de pañal a un neonato, un médico, no sé de qué universidad, espero que no sea de nuestra, le dio diclofenaco oral a un niño recién nacido de 2 semanas. Y como no mejoró, le dio diclofenaco en gel, en el potito, le hizo una necrosis, insuficiencia renal y el paciente se murió. Entonces, la farmacología, ustedes van a hacer un seminario de farmacología, es totalmente distinta. A un recién nacido, el recién nacido no focaliza la infección. Esto se va a sepsis. Entonces, ¿qué debo dar? Tratamiento parenteral, endovenoso, hospitalizado. No le voy a estar poniendo cremitas para ver qué pasa. No. Si están en la posta y no tienen, porque no van a tener, tienen que derivarlo. ¿Ya? No intenten, no era todo lo que tenían. No, no es todo, no pueden darle vía oral, por favor. Este paciente es hospitalizado. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Vemos una tumoración de 1 centímetro más o menos que protruye a través de la cicatriz umbilical. Yo con mi dedito empujo y siento así como un gorgojeo, ¿no? Una cosita así y se hunde. Eso es una hernia umbilical. La hernia umbilical, salvo el paciente tenga una deformación de pared torácica, no se opera. Hasta los 5 años. Recién a los 5 años, si sigue, yo lo derivo al cirujano pediatra. No le den plata al cirujano, por favor, ¿ya? O sea, que no le estén derivando, ¿sí? Entonces, ¿se opera? No. ¿Hasta cuándo espero? Hasta los 5, porque los músculos se van fortaleciendo y se van juntando y ¡pum!, desaparece. Que no le pongan punta, moneda, un liguero, nada, igualito, solito va a desaparecer. A diferencia de esto, ¿qué vemos? Que como que sobra un poquito de piel, ¿no es cierto? Eso se llama ombligo cutáneo, es un problema estético. Probablemente si tuviera hija mujer, de grande lo operaría, pero no es una hernia, no es indicación quirúrgica, no se hace nada, solo es que le sobra la piel. Ya malformaciones más gruesas, el onfalocele, que es la salida del contenido de las vísceras, ¿no? A través del ombligo, ¿no? De la cicatriz, y que está cubierto por peritoneo, ¿no? ¿Está bien? Y esto, pues, el tratamiento es quirúrgico y medidas antibióticas para evitar infecciones, ¿no? Y la otra, que es la gastrosquisis, ¿sale por el ombligo? No, sale al lado derecho. Generalmente es el lado derecho por un defecto de la pared. Y a diferencia del otro, es que no tiene la piel que lo recubre. O sea, tiene más riesgo de peritonitis. ¿Está bien? Cuando tenemos un recién nacido, que veo, es un recién nacido, pero parece de 3 meses, ¿cierto? Es grande, es macrosómico, tiene la lengua grande, tiene una hernia grande, entonces pienso en un síndrome que se llama síndrome de Ledwig-Wiemann y está asociado a hipoglicemia. Esto es para que más o menos vean que cuando yo veo una hernia digan, no, la hernia no se opera hasta los 5 años, pero tengo que ver el resto del paciente, o sea, no vean solo la enfermedad por la que viene, ¿no? La auscultación del abdomen no es algo que sirva mucho en realidad. ¿Por qué? Porque tendría que estar 1 minuto y contar 10 a 20 segundos. Si me va a decir algo, no. Pero sí me va a servir si el paciente está con peritonitis o que está con hilo. O sea, la ausencia o disminución de los ruidos de un hilo paralítico o en etapas muy avanzadas de peritonitis o la hiperperistalsis al comienzo de una diarrea o al comienzo de una peritonitis. O sea, son datos que me pueden ayudar, pero con el examen clínico completo, ¿sí? Entonces, antes de palpar, yo tengo que saber qué es lo que voy a palpar. Palpar pensando, trasladar los ojos y el pensamiento clínico a la yema de los dedos. Examinen con 2 deditos, con la yema, no así, sino con la parte palmar de la yema de los dedos, con 2 manitos y con la mano tibia. Y no es, ya no escuché nada de lo que dijo la mamá porque estaba distraído y yo le examino la barriga a ver qué encuentro. No, porque el niño no te va a dar chance, el niño va a llorar, al llorar va a aumentar la resistencia y si tú no escuchaste la anamnesis, ¿qué vas a buscar? No vas a saber. Entonces primero una buena anamnesis para luego poder hacer una palpación adecuada. La palpación es la etapa más difícil del examen clínico del abdomen, la más difícil. Nos pone a prueba a todos, porque al niño lo estresa, la mamá, no, que lo quiero calmar y entonces a veces tenemos que utilizar
de muchos medios para poder examinar, ¿no? La palpación entonces es la etapa más difícil. Esto hace que a veces hagamos en un orden diferente, que de repente lo hagamos cargado, que de repente el mamá lo tenga cargadito y de espalda a mí yo lo examino. Sí me han visto hacer eso, ¿no? Lo examino de espalda mío. Y las manos siempre, por favor, las uñas cortas, ¿sí? La mano tibia. Y siempre la parte con la mano plana, con la cara palmar de las falanges. O sea, no así, sino plana, para que no le duela. Siempre empezar por la zona donde no le duela. Y si el niño llora, no doctora, yo no puedo examinar a este niño porque llora, no. Cuando llora, en la inspiración, ahí puedes palpar. Aprovecha. En la inspiración, me tiene que respirar el niño, así que pueden palpar. ¿Sí? Si hay rigidez intensa y dolor, lo van a sentir al toque, es peritonitis, ¿no? Y lo otro que con 2 deditos ustedes pueden palpar más. La oleada combinas percusión con palpación y a veces tienes que ayudarte de otra persona para poder poner la manito y sentir la onda peristáltica, ¿no? Por ejemplo, este es motivo de consulta, ¿no? Mamá, niño sano, que de repente al 4.º mes encuentra como una tumoración en esta zona, en la zona epigástrica. Entonces, esto es bien frecuente. Lo que pasa es que el niño es globuloso, ¿no es cierto? Y conforme va creciendo va bajando eso globuloso. Y se nota el apéndice sifoides. Entonces, ustedes vean que es en la línea media, que justo donde termina el tórax, entonces corroboran que es un apéndice sifoides y le dan tranquilidad a la mano. En la citis, como les dije, hay la palpación con percusión, ¿no? La mano de un examinador se pone en los flancos y la otra, la parte dorsal de la mano, se pone para sentir la onda peristática. Entonces, uno de ustedes percute un flanco y el que pone su mano es el que va a sentir las ondas. Ese es el signo de la oleada, por si acaso. Solo no se puede hacer, es imposible, ¿ya? Y si estoy sola, ¿cómo sé que hay citis? Puedo hacer el signo del témpano, que es, hagan la prueba ahora de su vasito, con hielo, con chela, ¿no? Con ron, ¿no? Sí. Es que he leído en mi casa, por eso yo sé cómo. Entonces su vasito con hielo y empujan el hielito, ¿no? Y levantan, ¿no es cierto? Esa sensación, eso se llama signo del témpano, es la presencia de el líquido, ¿no? La otra es la percusión. Bueno, vamos avanzando por aquí. Ya, la palpación. Normalmente, y eso hoy día creo que cometió el error mi interna, que evaluó, puso spam hepático 2 centímetros. Todos los lactantes, o sea, hasta los 2 años, es bien frecuente palpar el hígado. ¿Por qué? Porque el abdomen es más grande en relación al tórax. El tórax es chiquito, entonces como que le sobra. Recién el hígado se ubica en el tórax alrededor de los 5 años. Entonces, si yo tengo un niño de 4 años y le palpo el borde hepático, yo no puedo decir que es hepatomegalia. Tengo que medir el spam, ¿no es cierto? Y el spam es con percusión. Entonces tengo que saber, lamentablemente, cuánto es el spam. El spam de un recién nacido es 4 centímetros, luego 5 centímetros, de 2 meses 5 centímetros y va bajando y luego va subiendo, ¿no? O sea, 5, 6 centímetros al año y el promedio a los 12 años es 9 centímetros. Si ustedes palpan el borde hepático en un lactante, eso no significa que haya hepatomegalia, es normal. Y peor si está con bronquiolitis, o sea, con dificultad respiratoria, porque ¿qué hace? Empuja, ¿no? A la hora de respirar. Entonces, no, doctora, yo necesito 3 centímetros, está grande. Háganle la percusión para corroborar el tamaño o la dimensión hepática. El tamaño hepático no solo aumenta por problemas propios de una enfermedad hepática, puede ser un signo de insuficiencia cardíaca, así que ustedes tienen que aprender a palpar el hígado y a medir el spam, porque si tiene un paciente de insuficiencia cardíaca van a encontrar taquipnea, taquicardia, sudoración y hepatomegalia, eso indica insuficiencia cardíaca. Entonces puedo preguntar, ¿siempre que tengan hepatomegalia es por enfermedad hepática? No, puede ser por un signo de insuficiencia cardíaca. Siempre que palpo el hígado es que tenga hepatomegalia, no, por la edad se puede palpar. Pasemos a la perfusión. El abdomen normal es sonoro, tiene zonas de sonoridad. El epigastrio, ¿no? El epigastrio, y es variable la sonoridad. Si el niño ha comido mucho chicle, probablemente haya más sonoridad, ¿no? Pero hay zonas que tienen su matidez, como son las zonas tomates, perdón,
las zonas hepáticas, y esplénicas rara vez, porque es bien difícil palpar o percutir el vaso. En la ascitis, cuando nosotros ponemos de costado sobre el dorso, va a ser timpánico, y en la zona superior y media, pero mate en las zonas donde están en declive, ¿no? O sea, porque hay matidez desplazada. Pero puede haber casos en que yo encuentre matidez sonoro, matidez sonoro. Se llama el signo del damero o tablero de ajedrez. O sea, matidez sonoro. Eso no tienen que hacer en la práctica, pero eso se ve en tuberculosis intestinal o en carcinomatosis intestinal. ¿Ya? Entonces el signo del damero que indica que hay líquido tabical. ¿Sí? La matidez normalmente hay en vísceras, y cuando está aumentada puede ser en visceromegalia o en tumores o en ascitis, o sea, desplazable por la ascitis. ¿Cuáles son los tumores abdominales más frecuentes? Tumor de Wilms, neuroblastomas y la rhabdomyosarcoma. ¿Cómo diferencio? ¿Puedo diferenciar? Sí. El tumor de Wilms generalmente es un tumor que respeta la línea media del abdomen, como se ve aquí. Respeta la línea media. Ven el abdomen que está deformado del niño, pero está deformado para este lado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, entonces, respeta la línea media, no pasa el ombligo. Entonces, generalmente, porque sería fácil que todo fuera, siempre, ¿no? Seríamos todos facilitos ser médicos, ¿no? Generalmente no pasa la línea media, generalmente no pasa, pero acá sí pasa. Pero es redondeado, bordes regulares. Entonces, si es el tumor más frecuente, entonces es el tumor de Wilms. Y a veces es incidental. Yo lo examino en la camilla, lo veo, asimetría, no, puede ser un tumor de Wilms. ¿Okay? Bordes generalmente firme, liso, y generalmente no pasa la línea media. El otro tumor sólido, también frecuente, es el neuroblastoma, pero este sí es más firme y siempre sobrepasa la línea media y se toca como nodular, ¿ya? Y el rhabdomyosarcoma, que es el tercero de los tumores benignos, pero es una masa dura, pétrea, inmóvil. No se, o sea, lo examinan, es duro, no hay forma de mover. Es más pequeño, ¿no? Okay, acá es una radiografía. El diagnóstico del tumor de Wilms no se hace con radiografía, este ha tenido suerte de hacerse, pero el diagnóstico se hace con tomografía por ser un tumor retroperitoneal, ¿no? Y bueno, te sirve para estudiar. Bueno, hasta ahí hemos acabado con abdomen. Hacemos aparato genitourinario. En la parte, si ya el abdomen es difícil de evaluar, la parte genitourinaria y genitonal es mucho más difícil, porque no solamente es llegar al paciente, sino también la actitud de los padres, ¿no? ¿Qué le van a hacer a mi niño? O sea, entonces nosotros tenemos que ser, y ahora con tanto que filman, por favor, ser muy precavidos en explicar a los padres lo que le vamos a hacer y por qué le vamos a hacer, ¿no? Ya uno, conforme va pasando los años de experiencia, ve la mamá qué tanto va a necesitar que le explique mucho, ¿no? En el sentido de qué le voy a hacer exactamente. No, señora, vamos a ver si está todo bien, a veces suficiente. Y ella dice, ok, pero a veces hay que explicar a detalle por qué se va a hacer el examen urinario o genitonal. Por ejemplo, un niño estreñido, a veces le digo, señora, ya échelo porque le voy a ver el anito. Y me dice, ¿qué tiene que ver? Entonces le digo, es que le explico, señora, tengo que ver porque una causa de estreñimiento puede ser fisuras o malformaciones anorrectales que no son muy notorias. Entonces es importante ver que no sea un ano anterior. Ah, ya, doctor, está bien, ¿no? Entonces, siempre explicando antes de evaluar, ¿no? Sí, y respetando el pudor. En parte del examen pediátrico que lo estamos en la práctica es respeta la intimidad del niño. O sea, siempre explica. Se supone que un lactante no voy a explicarle al lactante, entonces aquí le tengo que explicar al cuidador, ¿no? Señora, le voy a examinar con el permiso de la mamá. Eso evaluamos porque es importante para lograr un buen examen y explicar con claridad lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Lo más frecuente que vemos son dos cosas, tres cosas: hipospadia, criptorquidia y fimosis en hombres, y sinequia de labios, que es bien frecuente, e himen imperforado en mujeres. Entonces, cuando hacemos el examen clínico masculino,
lo primero que tenemos que hacer es evaluar los testículos. Los testículos normalmente tamaño infantil miden de 1 o 2 milímetros y cuando miden más de 4 significa que ha habido inicio puberal. Entonces, para la parte endocrino, signo de inicio puberal, 4 milímetros de tamaño testicular. También es importante que midamos el tamaño del pene, porque un motivo de consulta es: mi hijito tiene el pene chiquito, doctora, no tiene solución, ya fue, ¿no? Entonces, yo tengo que darle tranquilidad al papá, porque obviamente puede ser un hipogonadismo, y yo de repente digo: no, señor, eso no importa, sí importa, ¿no? Pero bueno, entonces tengo que saber examinar. Entonces, para eso yo tengo que llegar al paciente a examinar, ¿no es cierto? ¿Cómo mido? Eso es otro que he agregado, porque dije con figuras es mejor que... Entonces, mido el pene con una regla dura, no con una regla, no con el centímetro. No, aquí uso regla dura, no con wincha tampoco, ¿no? Por favor, ¿ya? Empujando la grasa abdominal, porque puede estar el pene rodeado de grasa que haga que parezca un pene pequeño. ¿Está bien? Y la medida no debe incluir el prepucio, porque si no le doy más valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Con una regla empujo sobre la grasa suprapúbica y mido el dorso del pene. ¿Por qué es importante? Porque a veces vienen personas que están con mucha grasita suprapúbica y parece pequeño y de repente, no, está bien, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro es que puedo hacer diagnóstico de micropene. Y micropene es cuando el pene del recién nacido mide menos de 2.5 centímetros. Y más grande cuando son menos de 7, me parece que es en adultos. Porque para esto tendrían que buscar percentiles. No le puse percentiles porque no me dejaba bajarle el up-to-date, pero hay percentiles para medida peniana desde los 0 hasta adulto. Igual que para todo hay percentiles, para el pene también hay percentiles. ¿Ya? Entonces, hoy día todos se van a ir a su casa, ya sea a buscar sus archivos, ¿no? Ok. ¿Y el testículo cómo mido? ¿Lo mido con el centímetro alrededor? No. Tengo un aparatito que parece un rosario, ¿no? Es el orquidómetro de Prada. Y ahí me da los volúmenes. ¿Sí? No lo mido con centímetros, no, pues no puedo medir 4 milímetros. ¿Está bien? No lo pongo en un vasito para ver 4 milímetros, no, sino con el orquidómetro. ¿Ok? Ok. Esta es la forma de evaluar testículos. A mano, caliente, para evitar el reflejo cremasteriano y con uñas cortas. Y puedo examinar los dos a la vez. Si el niño parece criptorquidia, como nuestro paciente, lo que hago es que la mamita le flexione las piernas para que la pelvis se exponga mejor y yo jalo desde el paciente, o sea, desde la parte proximal hacia distal, de arriba para abajo, y empiezo a ver si los testículos están descendidos. Una forma de sospechar que hay criptorquidia es porque el paciente, normalmente el escroto tiene arruguitas, ¿no es cierto? Esas arruguitas están, o sea, como que el escroto está un poco liso. Entonces, cuando ustedes ven al niño paradito, ¿no? Deben caer los dos testículos. Pero si yo veo un testículo un poquito arrugadito y el escroto de un lado un poco y el otro medio liso, puedo sospechar de criptorquidia. Entonces la criptorquidia es aquella situación en que la gónada está fuera del escroto. Puede ser inguinal, puede ser intraabdominal, no me interesa, pero está fuera del escroto. Y por más maniobras que haga, no se puede bajar el mismo. En cambio, la pseudocriptorquidia es que el testículo se baja completamente, pero por el reflejo cremasteriano, por el frío, por lo que sea, se sube. Entonces ellos no son criptorquidia, porque si se sube, eso solito en la adolescencia va a estar. Pero hay que identificar bien. ¿Ese es el elevador? No, el elevador es que tiene me parece que es el que es de presentación alta, ese sí tiene que verlo el urólogo, para ver si baja, ¿no? Este es el que tú lo bajas completamente. O sea, lo bajas completamente al escroto, lo ves bien. Y de repente viene otra persona y dice, oye, no, tiene criptorquidia, ¿no? Es como retráctil, ajá, ¿ya? Todo niño que tenga criptorquidia no van a esperar como antes se hacía hasta los 2 años. A partir de los 6 meses, pregunta de examen, a partir de los 6 meses ese paciente debe ser derivado. Porque si yo espero hasta los 2 años, esa gónada se malogra,
puede dar problemas de fertilidad o de cáncer. Entonces, antes de los 2 años tiene que estar ubicado en su sitio para hacerle una orquidopelia. Entonces, esa es otra forma de evaluar, ¿no? Ahí se ve como la temperatura es importante, porque si no, el testículo sube y uno va a hacer mal el diagnóstico. Y primero, darle seguridad al niño, no de frente, no vino por eso, y no, explicarle lo que se va a hacer. En la observación de los genitales siempre es importante que el paciente, incluso paradito, ustedes pueden pedirle parado, porque es la forma más natural, solamente que el niño, ustedes miran así sin hacerle nada, y puede ser que hasta el niño tosa para provocar el reflejo y ver, porque al provocar el reflejo, la tos, va a ver que se mueve el testículo. Entonces, si estaba abajo y se va arriba, es que no es criptorquidia, ¿no es cierto? Entonces también podrían usar ese método. Aquí, ¿qué ven? El escroto está como hipotrófico, ¿no? Está pegadito, entonces es una criptorquidia. Acá también, ¿no? En este lado se ve, pero en este lado se ve que no está bien dibujadito el testículo. Otra malformación, que es una malformación peniana frecuente, es la hipospadia. ¿Qué es la hipospadia? Es la presencia del meato urinario ectópico, o sea, que no sale por lo normal, que no sale en el sitio normal. Puede aparecer en la cara ventral del pene, generalmente se asocia al que el prepucio está redundante, como que tuvieran las capuchas que ustedes usan, la casaca, o sea, el prepucio así medio como un capuchón, o que el pene está un poco curvo, ¿no? Incurvado. Esto se debe a una incompatibilidad de la virilización del túbulo genital. Es importante que ustedes lo deriven a este paciente porque puede ser motivo de alteración de la diferenciación sexual, no solo ser anatómico el problema. Como veo, hay 3 tipos de hipospadia. Una, que es la subcoronal, ¿no? ¿Ven de dónde aparece? Debería aparecer acá, ¿no es cierto? Y aparece más abajito. Otra es peniana y otra es penoescrotal. Esta se nos puede pasar fácilmente. Pero ¿cómo lo sospecho? Normalmente el prepucio en algunos es redundante y rodea todo, ¿no? Acá se ve como la capucha de la casaca, ¿sí o no? Solo un lado, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Y bueno, estas ya son más fáciles. ¿Cuál es el tratamiento? Al final es quirúrgico y a veces no en una sola, depende de qué tanto comprometido esté, son varias cirugías. Acá está la imagen, ¿no? No en dibujos, sino esta es la peniana, ¿no? Miren, está bajito en la salida. Esta es la subcoronal, esta es la peniana y acá es la escrotal. Las 3 imágenes anteriores, ¿no? Se ven en vivo. ¿Está bien? ¿Sí? Mirando creo que se aprende mejor que hablar. Y veamos la fimosis, la famosa fimosis, es la incapacidad de retraer completamente el prepucio. Si yo tengo un niño menor de 1 año que se logra, no es una punta de lápiz, se logra abrir el prepucio, pero no baja completamente, hasta el año es una fimosis fisiológica, no se hace nada. Pero si yo tengo esto, ¿qué ven? Hay tumefacción, ¿ven la abertura? No hay abertura, entonces esto ya es patológico, ¿sí? Diferente de una razón por la que vienen a cada rato los niños o las mamás con sus niños a consulta, que son las adherencias balanoprepuciales, que es la incapacidad también de retraer completamente el prepucio y con unos como granitos alrededor. Esos son quistes de esmegma, eso sí también lo puse en el examen. Los quistes de esmegma son acúmulos de células que se da porque se acumulan las células ahí. ¿Cuál es el tratamiento? Bajarlo y limpiarlo con agüita. No son ejercicios, no es que cada 8 horas o cada vez que le cambie el pañal. No, a la hora del baño bajarle y lavarle normal. Y algunas veces, si molesta mucho, en el up-to-date dice que puede usar corticoides tópicos a partir del año, no antes del año, como betametasona, usarlo mañana y noche por 1 mes. Y libera estas adherencias. ¿Está bien? ¿Sí? No son de tratamiento quirúrgico.
Diferente que la bananocostitis, ahí que vemos todo inflamado, con secreción. Acá el tratamiento también es limpieza. Algunos ponen antibiótico tópico, pero en realidad es manejo de limpieza nada más, ¿no? Limpieza y lavado, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? ¿Qué ven aquí? ¿Cómo se ve el prepucio? Se ve inflamado, ¿no? Y está por detrás de la corona del pene, ¿no es cierto? No se puede retraer. Esto es una urgencia, una emergencia urológica, es una parafimosis. La incapacidad de retraer el prepucio hacia adelante lo tienen que reducir con gasita mojada, con guantes. El médico lo reduce para regresar. A veces, cuando no se puede, porque ya está muy edematizado, tiene que ir a sala, o sea, hacerle un corte, una liberación en sala. ¿Cómo se llama la cirugía de la fimosis? Postectomía, no. Bueno, circuncisión, postectomía, ¿no? Hacerle una de emergencia, ¿no? Porque esto ya no se puede reducir. Y esto pasa porque tenía fimosis y la mamá, por hacerle el bendito ejercicio, lo retrajo y se inflamó el prepucio y ya no pudo bajar, ¿no? Por eso es que el ejercicio no existe, ¿no? Cuando veamos genitales en pediatría tenemos que ver algo que no es muy frecuente, pero que puede darse, que es la ambigüedad sexual, genitales ambiguos o hermafroditismo, pero ya no se llama así por el término, como es un poco tosco, y ahora hay que cuidarnos también hasta los términos. Ahora se usa alteraciones de la diferenciación sexual, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo veo un clítoris grande o veo un pene pequeño, es difícil, ¿no es cierto? Veo testículos o veo una vagina con hipertrofia de clítoris. Es ambiguo, ¿sí? Es ambiguo. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto debo derivarlo, porque la ambigüedad sexual es un problema que no lo va a solucionar un solo médico. Es tratamiento de varias disciplinas: genética, psicología, endocrino, cirugía pediátrica, urología, ¿no? Y a veces llega el niño en la edad de la adolescencia, donde ya formó sus ideales, sus pensamientos, y viene con un síndrome como el síndrome de Morris, que es el testículo feminizante, donde ectoscópicamente es mujer, pero genéticamente es hombre. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Morris? Sí. ¿No? Y ahí viene el problema. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es importante que nosotros hagamos este examen en la etapa temprana para hacer un tratamiento temprano, que va a ser tanto para el niño o para la niña y para los padres un poquito menos, no más fácil, sino menos difícil de manejar, ¿no? Cuando ya está adulto, porque vienen con otro nombre, ¿no? Vienen con nombre de mujer, vienen con nombre de hombre, y son mujeres, y hasta problemas con la RENIEC para resolver, ¿ok? En mujercitas, igual, primero vamos a tener que utilizar el anamnesis, preguntar por favor, utilicemos vocabulario adecuado, tengamos mucho cuidado, sobre todo si son varones, para las mujeres, porque ahora todo esa cosa, ¿no? Entonces, para un motivo de consulta a pediatría es la vulvovaginitis. Entonces, la vulvovaginitis tiene relación con medidas higiénicas, o sea, las medidas higiénicas. Entonces, cuando venga por eso, primero preguntemos estas medidas, porque son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si ha tenido problemas respiratorios, si ha estado con diarrea, si usa un jabón especial para las partes genitales, si usa cremas, presencia de parásitos, todo eso nos puede orientar al diagnóstico etiológico. Antes de examinar, tenemos que preguntar. ¿Cómo examinamos? La parte ginecológica, o sea, ginecología es una parte, ¿no? Pero el pediatra o el médico general, antes de derivarlo, tiene que ver. Y en la camilla, en esta posición, podemos evaluar la conformación normal, la anatomía normal del aparato genital femenino, ¿no? Entonces vamos a ver que el espacio, ¿cuánto dice ahí? ¿No? Más de 4 milímetros. Ya, el espacio normal es 4. Si es menos, puede ser un ano anterior. O sea, todas esas cositas van a ir detectando. El niño que tiene estreñimiento o la niña que tiene estreñimiento tiene que evaluarse todos esos espacios que deben darse normalmente, que pueden detectar patologías
que son muy solapas, ¿no? Muy disimuladas, ¿no? Entonces, veamos aquí. Esta es la foto de un aparato genital femenino normal, donde el espacio está respetado, el esfínter anal está ubicado, y ¿qué vemos? Los labios mayores, esta persona ha tenido que abrirlo, o sea, cubren los labios menores. ¿Qué debo ver en niñas? Que no haya hipertrofia de clítoris. Acá está el clítoris, está de cabeza, ¿no? Que no haya hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque la hiperpigmentación en un neonato, hiperpigmentación, hipertrofia de clítoris y alteración hidroelectrolítica, hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no es cierto? Okay. Entonces miren, y lo otro es que el himen haya la perforación normal del himen, porque si no, cuando son adolescentes vienen por dolor abdominal, colpometra, y porque nadie le examinó hasta la edad adolescente el himen. Entonces, esta figura es para ver un aparato genital normal. No sé, no ha venido una de las chicas que venía la niña por diarrea y cuando yo la examino tenía sinequia de labios. O sea, yo al abrir, o sea, al presentar esto, esta zona, ven estos labios de aquí, labios menores, estaban pegaditos. Y eso no es una malformación congénita, ¿no? Eso es algo adquirido. ¿Por qué? Porque la mamá lo limpia así, suavecito, con miedo. No, se va a perder la virginidad, dice. Así dicen, ¿no? Entonces ustedes ven, ahí es todo pegadito. Y la sinequia de labios, antes del año de edad, el tratamiento es tratamiento tópico con estrógenos tópicos, ¿no? Entonces es importante que vean que no haya sinequia de labios. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de atención pediátrica desde el punto de vista ginecológico? La vulvovaginitis. Y la más frecuente es la inespecífica, o sea, no tienes causa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Parasitosis, la forma de limpiar, el uso de jabones irritantes, enfermedad respiratoria, porque la niña se rasca la nariz, se agarra la boca y luego se rasca sus genitales y lleva el mismo germen de aquí a la parte genital. Estados inmunes alterados y la manipulación. Todos esos son factores de riesgo para vulvovaginitis. ¿Qué germen vamos a encontrar? No hay un germen específico, es inespecífico. Entonces, ¿qué tratamos? Los factores de riesgo. Señora, ya no use ese jabón. No, pero a mí me han dicho que es jabón especial, que el pH. No. Señora, tiene parasitosis. Que demora en cambiarle que no la baña, que la bañe. Que ha estado con problemas respiratorios, pues enseñarle a la niña que no se esté tocando la naricita y tratar la respuesta, la enfermedad respiratoria, ¿no? Cuando yo encuentro algo específico, por ejemplo, en una niña que viene por sangrado vaginal, la han violado, dice la mamá, ¿no? Y la niña está normal, yo le examino. Ustedes, si hay duda, obviamente no lo van a examinar, tienen que mandarlo al médico legista. Pero señora, no, está sangrando, a veces se ha golpeado, ¿no? Entonces viene por secreción, mancha la truza, pero con sangre. Entonces hay leucorrea con sangre, pienso en Shigella, ¿no? No siempre se da Shigella en vagina, o sea, en vulvovaginitis, en un paciente que ha tenido diarrea, por si acaso, ¿no? Entonces, entonces 70% cuando encuentro la causa es de Shigella flexneri. No siempre hay una historia de diarrea y sí puede producir secreción serosanguinolenta o secreción sanguinolenta, ¿no? Con edema y ulceraciones. Y es porque ha tenido esa infección. ¿Cómo sé? Porque le toman cultivo. Esto obviamente el diagnóstico ya lo hace el ginecólogo, ¿no? ¿Cuándo hago vaginoscopía? Cuando yo tengo una vaginitis o una vulvovaginitis crónica. ¿Por qué? Porque puede haber cuerpos extraños. Las niñitas se mueven, meten juguetitos en sus vaginitas, ¿no? Frijolitos, partes de muñequitos. O también porque puedo tener alguna malformación o algo y así permite estudiar el cuello uterino. Solo se hace vaginoscopía en vaginitis crónica. O sea, tratando todos los factores de riesgo, la niña sigue y lo mando al ginecólogo. ¿Está bien? Y la sinequia de labios, eso ya lo ven en la foto. No se ve, ¿no? Ya que es, no se ve, ¿no? Pero se lo llevan y es bien bonito, que es que no se puede separar los labios menores. El tratamiento es con estrógenos tópicos, no es una enfermedad congénita. Si lo buscan el CIE-10, a mí que me gustan los CIE-10,
sale con Q, o sea, así como congénita, pero no es congénita, es adquirida. Y es porque la mamá no lo limpia bien o porque a veces usa agentes muy irritantes, ¿no? O jabón ahí directo, ¿no? También tenemos que evaluar el himen. El himen y los diferentes tipos de himen. Acuérdense que hay himen crimiforme, septado, cuando está, bueno, roto penetrado, pero por ejemplo, el himen imperforado, ¿no? Este es un problema porque puede llevar a dar esta imagen que es polpometra, ¿no? Parece que está coronando un bebito, pero no. Lo cortan y sale sangre, ¿no? Le han hecho una himenectomía. Es justo que llegue la niña a dolor a los 12 años, 13, 14, no. Cuando el examen debió ser de los primeros años de vida. ¿Está bien? Bueno, lo decía de los cuerpos extraños, que ahí normalmente es bajo anestesia y hay que ser vaginal, ¿no? Y lo último es la exploración del ano, ¿no? Es importante que nosotros evaluemos el esfínter anal y el ano porque, por ejemplo, en un niño estreñido podemos ver fisuras o en un recién nacido que hay falta de eliminación de meconio puedo ver esta malformación que es el ano imperforado, ¿no? Entonces, en realidad no debería ser el niño que no eliminó meconio a las 24 horas examina el ano, no, sino examinar a todo niño como examen general. No hacemos tacto rectal como un examen de rutina, hacemos en ciertas patologías, o sea, no es que a todos, y en el examen, ustedes, los que tienen formato historia, no a todos le hacemos examen de tacto rectal, sino en aquellos que ameriten. Por ejemplo, un Down, que es estreñido, sí, pues, ¿por qué? Porque busco que la ampolla esté vacua por un Hirschsprung, ¿no? Un niño que sangre y que yo no veo fístulas, sí, porque de repente hay una tumoración, ¿no es cierto? Pero no a todos, ¿está bien? Pero no debe pasar en que, la doctora me ha dicho que no se examina el anito, no, pero mirar sí, porque pueden haber situaciones como esta en que debemos identificar y no es justo que sea a las 24, debe ser ni bien nace el niño, ¿no? Ok. Eso es todo, chicos.